¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, gentita bella. Y estamos con un nuevo juego, Capybara Go. Un jueguito que hace un poco lanzaron la versión global prácticamente para algunos países. He visto que no está disponible aún. Aún así, varios métodos que tú puedes hacer para descargar el juego y poder jugarlo. Una, gente, que es la de las más fáciles, crearse una cuenta de Google Play o correo Gmail, como tú quieras hacerlo, pero con la región de Estados Unidos, porque ahí ya está aperturado el juego, la versión global. Yo tengo una cuenta enlazada con la región de Estados Unidos y prácticamente ya pude descargar el juego, aunque el juego ya salió hace unos 2 meses atrás. Algunos ya tienen ventaja por tiempo de juego, y aún así, pues la versión global se lanzó hace unos pocos días, más o menos hace 4 o 5 más o menos llevo jugando el juego, y me parece un juego muy bueno. Es más que todo para aquellos que les gustan los juegos AFK Farming. Prácticamente tiene muchas cositas, tienes cosas que farmear, mejorar los personajes. Obviamente, siendo free to play, tienes limitantes cada día, igualmente que el tema de los jugadores que gastan este tipo de juegos avanzan rápido, pero no tanto. Este juego me gustó mucho, prácticamente más gira en torno a ser pay to fast, porque aquí no tiene tantas cosas exclusivas, lo que en otros juegos los pay to win lo tienen. Prácticamente en otros tipos de juegos pay to win, solo invirtiendo dinero puedes sacar ciertas cosas exclusivas. En cambio aquí sí puedes sacar cosas siendo free to play, pero necesitas suerte, pero te da la opción y tener suerte de poder sacar cosas chéveres, ¿vale? Entonces, para que se vayan dando cuenta, es un juego AFK, muchos les gustará. Ya saben que aquí siempre estamos trayendo juegos que sigan llamando a la comunidad y que muchos les guste. Y pues bueno, este es un pequeño video introductorio, más que todo a aquellos jugadores principiantes que no han visto nada de juegos AFK. Prácticamente AFK significa, gente, que es un juego que no necesitas estar haciendo tantas acciones al mismo tiempo para que los personajes o hacer acciones que dependan mucho de ti, ¿vale? Entonces es ir poquito a poquito. El juego prácticamente te da las opciones de que tú es lo que debes hacer, no esforzarte tanto, y el juego, pues, o el personaje va subiendo solito prácticamente, ¿vale? Es como hacer que el personaje suba de niveles solo. Tú lo que debes hacer es acomodar dependiendo de las estrategias que haya, porque obviamente, aunque sea un juego AFK, tiene estrategias, gente. Entonces vamos a ver tema de mascotas, equipamientos, todo lo que tiene que ver en este juego. Pues no es nada complicado, es un juego muy intuitivo. Muchos pues lo comprenderán muy fácil, solo que te puedes estancar en ciertos niveles, te puedes estancar, no sé, en la subida de mascotas. Eso ya lo iremos viendo poco a poco, así que no se desesperen, ¿vale? Bueno, como forma introductoria, más bien darles la bienvenida a todos y gracias por el gran apoyo. No se olviden dejar su poderoso like y suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones que haga cuando suba cada videito, ¿vale? Bueno, gentita, yo ya llevo como 4, 5, 6 días aproximadamente jugando. Tengo 4.49 millones de poder. Aquí en este tipo de juegos, el poder, gente, sí es bien importante, ¿vale? Es muy importantísimo. Yo ahorita estoy jugando en mi celular, ahí forma tranquilita, pero no quiero que mi PC se sobreesfuerce, porque si juego en emulador, gente, luego el video se hace muy pesado, etc, etc. No quiero que suceda ese tipo de cosas. Entonces vamos a ir de forma tranquila, ¿vale? Como les digo, es un juego AFK. Prácticamente, si tú le das en la opción de viajar, aquí claramente te dice recompensas AFK. Prácticamente son recompensas que se recolectan solitas, porque el personaje, de forma pasiva, podríamos decirlo así, viaja y va recolectando recompensas. Las recompensas van a ser mayores o menores dependiendo en el nivel de mapa que lleves, ¿vale? Yo voy en el, podríamos ir mundo, o más o menos, no sé cómo llamarlo, mundo, bioma, etapa 22, que es Hyperion 3, ¿vale? Ahí dice número de máximo de días. Puedes verlo cuando le des comenzar en el capítulo. Prácticamente aquí te dice que superes el capítulo 22. Todavía no lo supero, me está costando aquí un poquito, pero ya le iremos poquito más o menos desenvolviendo qué es lo que deben hacer ustedes para que vayan comprendiendo de qué se trata el juego, ¿no? Como ya saben, es intuitivo. El juego al inicio te da una serie de opciones y decisiones que tú debes tomar. Esto es importante, ya que hay ciertas habilidades que deben tomar en cuenta para que sigan avanzando mucho más fácil y no se retarden mucho en el tema de la progresión de los mundos, etapas o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Este tipo de juegos importa mucho lo que le subas. Hay 3 estadísticas importantes
Uno es la vida, luego tenemos el ataque y luego la defensa. La tenemos por aquí abajo prácticamente. Son 3 estadísticas base que aquí lo toma el juego muy importante. Y miren, siempre cuando estés en este tipo de juegos, siempre tienes que ver qué opción va primero, luego segundo y luego tercero. El juego de forma base o de forma intuitiva ya te dice qué tipo de estadísticas son primordiales o las que van primero. Primero te da la opción de mejorar la vida, luego el ataque y luego la defensa. ¿Por qué lo hace así? El juego pues obviamente te está dando pistas de qué es lo que debes hacer primero. Siempre importante empezar por la vida, luego el daño y al final terminaríamos con la defensa. La defensa en muchos tipos de juegos como este no es tan importante, pero realmente sí te ayuda en tema de formaciones PvE, PvP. Pero sin duda aquí lo que vamos a buscar más es la vida y el daño, lo más importante, y priorizando más vida, dependiendo también de los equipamientos que vayas a sacar, ¿vale? Conforme vayas avanzando en los niveles, tú te vas dando cuenta que hay habilidades importantes, otras no tan importantes. Por lo menos para poder sobrevivir el máximo de rondas hasta poder superar la etapa, los mundos como quieras llamarlo, pues necesitas habilidades que te suban mucho el ataque, vida, obviamente priorizando primero la vida, ¿vale? Si tú le das a comenzar un viaje y vas a atacar los bosses, tomar las decisiones, qué es lo que quieres subir, toma siempre en cuenta las habilidades que te suban vida. Por ejemplo, te dice los ataques tienen oportunidad de subirte vida, adelante. Si te dice después de utilizar la habilidad de ira, tienes un porcentaje de subida de vida, adelante. Ese tipo de habilidades te van a servir, dando siempre prioridad a las habilidades que te dan vida. Luego hay habilidades que te pueden subir daño, porcentaje crítico, daños críticos, lanzas de dagas. Ese tipo de habilidades son muy buenas porque suben el daño o el ataque, ¿ok? Y luego irían las habilidades que te dan defensa. Hay importantes habilidades, pero las que tomaría en cuenta, las que son de defensa, no son tanto la reducción de daño, porque hay habilidades que durante vas en el mapa te dan reducción de daño. No tomen tanto en cuenta eso, más bien tomen los que les dice que tienes una probabilidad de que por cada ataque te da un escudo, o por después de utilizar la habilidad de ira te da un escudo. Ese tipo de habilidades son mucho mejores porque te ayudan a sobrevivir mucho más, ¿vale? Esto es importantísimo, más que todo para que se vayan interiorizando qué es lo que trata el jueguito, ¿vale? Bueno, ustedes ya irán aprendiendo prácticamente el tema de los avances de los niveles. Luego de esto sí, pues vienen los equipamientos. Esto sí es una parte importantísima. Vamos a ver las mascotas de forma superficial, no así tan a fondo. Eso lo dejaré para un video más adelante. Pero prácticamente hay equipamientos que te suben las 3 estadísticas igualmente, pero tienen efectos bien positivos para tu equipo, prácticamente para tu personaje, o efectos negativos o de control para el enemigo. Tú puedes hacer prácticamente diferentes bonificaciones, tanto para recuperarte vida, hacer mucho daño crítico, congelar al enemigo, aturdir al enemigo. Prácticamente hay diferentes combinaciones de equipamientos que puedes hacer. Esto ya lo irás viendo poco a poco, lo dejaré más que todo muy introductorio para el video de equipamientos, que va a ser exactamente solo hablando de equipamientos porque hay mucho de qué hablar sobre esto. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes necesitan probar varios equipamientos, ¿vale? Necesitan agarrar la experiencia necesaria para decir qué va con qué es lo que puedo usar y etc, etc. Siguiendo el fundamento de la base del juego que te dice que primero subas la vida, luego el ataque y luego la defensa. Prácticamente tomando eso en cuenta, pues nosotros también podemos armar cierto tipo de formaciones aquí. Por ejemplo, hay equipamientos que te pueden subir HP global, como lo podemos ver. Por acá, mira, tenemos igualmente HP global. Nos añade más vida a las formaciones, pero tenemos un ataque que tenemos la oportunidad de desencadenar picos de hielo, por ejemplo, en esta. En esta, por ejemplo, si tenemos o hacemos un ataque básico, tenemos una probabilidad de restaurar 10% del HP que hemos perdido. Por eso les digo, ese tipo de habilidades son muy buenas. En el campo de batalla puedes tomar decisiones y aplicarte ese tipo de bonificaciones, pero en los equipamientos también puedes tener, así que puedes ir tomando en cuenta eso para que te ayude también. En formas PvP hay equipamientos que pueden vencer a otros, o otros te pueden hacer counter a ti. No hay equipamiento perfecto,
pero puedes contrarrestar y mantener un equipamiento equilibrado, que es lo que buscaríamos, ¿vale? Bueno, ahí puedes buscarte diferente tipo de arma, una capa. Prácticamente ya lo veríamos en el siguiente video de los equipamientos. También las mascotas, gente. Esto de las mascotas es bien importantísimo. Yo les digo así de forma superficial hasta ver el video más introductorio sobre las mascotas, porque de este juego voy a sacar por lo menos un video diario. Voy a darme chance. Les diría, gente, traten de llegar rápido al nivel 6, ¿vale? Muchos se preguntan, Tony, ¿por qué hay jugadores que ya tienen mascotas de tipo legendario? ¿Vale? Es porque no has hecho las incubaciones. Prácticamente esto lo podríamos decir aperturas. Podríamos decirlo aperturas o incubaciones de mascotas, como tú quieras saberlo. Por ejemplo, aquí me salió un tipo legendario, una copia de tipo legendario. Por ejemplo, este personaje, este cactus es muy bueno, ¿vale? Al inicio hasta que te salgan mejores. Necesitas sí o sí estar en la vista previa de los detalles, pero prácticamente lo que te da la oportunidad de conseguir mascotas legendarias es estando en el nivel 6. ¿Cómo subimos esta barrita de experiencia? Prácticamente yo la tengo nivel 8. Esta la subimos entre más aperturas hagas, ¿vale? Entre más aperturas hagas, más huevos de estos consigas para hacer las aperturas, mucho más rápido vas a subir de nivel. Por ejemplo, yo estoy en nivel 8, ya tengo la probabilidad de sacar personajes míticos y por ende, pues, de alguna manera ya he sacado alguno que otro personaje mítico, ¿no? Pero hay misiones que si tú juegas durante ciertos días, te dan este personaje. No recuerdo dónde era. Eran las misiones... No recuerdo muy bien, gente. Creo que era parte de aquí del crecimiento o algo así. Había un evento donde iniciaba sesión, gente. Creo que era por 5, más o menos 6 días, no recuerdo muy bien. Y te daban el personaje este de la mascotita. Es como nubecita, ¿no? Es muy bueno este personaje, también hace mucho daño de habilidad. Gira en torno al personaje base que tengas, ¿no? Yo les diría, ya vamos a ver en el tema introductorio, pero de forma base les digo, traten de alcanzar lo más que puedan al nivel 6. Porque en 5 solo se van a salir solo épicos, ¿vale? Tienes que subir rápido al nivel 6 y ahí te van a empezar a salir más épicos. Yo estoy en el 8 y para salirme los legendarios estoy en el 240, gente. Probabilidad de 240 no es muy bajo, te puede salir. Ahora el mítico es 0.20, pero tengo la oportunidad de sacar los míticos. Ahora mi objetivo sería subir al nivel 11, gente, porque en el 11 tengo la probabilidad por lo menos del 0.05% de sacar los inmortales. Los inmortales son mascotas mucho mejores, las bonificaciones que te da son muy altas, prácticamente son muy buenas. Por acá tenemos el tema de la colección de tesoros, podríamos decirlo así. Hay de categorías, desde los más bases, raros, épicos, legendarios, míticos, tesoro, prácticamente. En la parte de la colección de los tesoros las puedes conseguir aquí, gente. Estos tipos de cofres tienen la posibilidad de obtener ese tipo de colecciones de los tesoros, gente, ¿vale? Entre más abras, te pueden dar monedas, te pueden dar incubaciones de las mascotas. Prácticamente aquí te dice, puedes sacar coleccionables legendarios con un 70%, coleccionables míticos de un 25% y coleccionables del tesoro 5%. Obviamente mientras va bajando el tesoro te va dando diferentes cosas. Por ejemplo, aquí dice coleccionable épico, solo te va a salir épicos. Por acá tienes legendario 5%, pero no solo te sale eso, sino te dan monedas y otro tipo de cosas también. Pero aquí puedes ver las probabilidades que por lo menos te pueden salir. Yo les diría, obviamente, este es el mejor de todos porque aquí sacas coleccionables de tesoros muy buenos. Pero para que se vayan de cuenta, de aquí sacan todo para mejorar las colecciones, ¿vale? Si nos vamos a la montura, aquí, gente, ustedes van a empezar con esta montura que es el cocodrilo. Luego irán subiendo las estrellas para pasar al caracol y luego del caracol al tritón, ¿vale? Ya estoy muy cerca de subir al tritón, me hace falta un poquito más. Me hace falta una estrella nada más. ¿De dónde sacan esto? Ustedes pueden jugar al calabozo, gente. Aquí en el calabozo te dan 3 oportunidades diarias, ¿vale? Puedes comprarlas con gemitas o rubíes, como ustedes quieran llamarlo.
puedes comprar más oportunidades y aquí conseguirías pues las herraduras de oro que son para seguir mejorando la montura, ¿vale? Por ahora pues es un poco tardado, con el tiempo que llevo mejorando pues me ha servido. De acá tenemos para mejorar los artefactos, prácticamente este tipo de artefactos pues son para desbloquear más bonificaciones. Ya tema de artefactos avanzados, me imagino que esto irá avanzando, será desbloqueando conforme aparezcan eventos importantes. Ya lo iremos viendo, pero por ahora solo tenemos que ir mejorando el artefacto base, ¿vale? Por ahora no ha habido tantas actualizaciones sobre esto. Y tenemos la apariencia, que prácticamente, gente, la apariencia pues no te da bonificaciones, ¿vale? Son más que todo cómo se vería tu personaje montado en la montura, valga la redundancia, utilizar las mascotas, etc, etc, ¿vale? Por lo demás es un juego muy bueno, gente, es muy intuitivo, tema de eventos giran en torno a cómo tú veas jugando. Un consejo que sí les doy, gente, es que no vayan a... déjenme acomodar esto. No vayan a dejar que la barrita de energía se llene a tope, gente. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar cada vez al juego y divertirse un rato, traten de gastar la energía que puedan. Por ejemplo, si no tuvieras tiempo, ve al tema del viaje y pon en la parte inferior, pon iniciar el viaje y gasta la energía que tengas. Por ejemplo, el máximo es 100, si es que lo dejas y reclamas recompensas para acumular esto. Y tenemos para gastar 50 de energía de golpe o 25 de energía. Por ejemplo, al inicio pues no tienes tanta capacidad de almacenamiento de energía. Y lo importante es que vayas a esto, gastes esa energía. Y luego si no tienes tiempo pues luego vuelves y le das un vicio un poquito al juego, ¿no? Lo importante es que no dejes de que se llene, porque si no pierdes ventaja ante otros que están constantemente jugando. Entonces es un tip que te doy para que lo tomen en cuenta. Jueguen los eventos. Prácticamente si miras videos te dan más oportunidad de sacar cosas chéveres. Esto ya es tema, gentita, de cómo ustedes se vayan acoplando el jueguito. No es tan complejo, es un juego muy bueno. Obviamente tiene sus estrategias, pero ya lo iremos viendo en próximos videos. Más que todo quiero que comprendan que mientras más activos estén, van a ir comprendiendo más el juego y sobre todo van desbloqueando bastantes cosas, porque el objetivo es que sigan avanzando de mundos, ¿vale? Aquí no hay podríamos decir, que el personaje sube de nivel. Prácticamente lo que tú vas a hacer es farmear la mayor cantidad de monedas, porque las monedas son las escasas aquí. Necesitas gastar la mayor cantidad de monedas para subir el personaje, pero no subir de nivel, sino tenemos que subirlo en estadísticas para que vaya subiendo en categorías. Aquí podemos ver la vista previa de categorías. Primero tú empiezas con el árbol de evolución, bueno, que es esta. Iniciarías en el aprendiz, aventurero, luego vas a élite, maestro, y yo estoy en guerrero. Luego sigue héroe y el legado de héroes, ¿vale? Prácticamente es lo que tenemos actualmente. Les diría, para llegar hasta acá sí va a tomar mucho tiempo. Obviamente los que gasten en este tipo de juegos, en eso avanzan mucho más rápido, por eso son pay to fast, o sea, gastan para avanzar muy rápido. Pero tú no te quedas atrás, si te mantienes activo, obviamente, tarde o temprano, si ese tipo de jugadores dejan de invertir, los puedes alcanzar. Entonces, más que todo, que te mantengas al tanto de todo, ¿vale? Espero que les haya servido esta guía, más que todo es introductoria. En la siguiente guía sí vamos a ver todo lo que es primerito equipamientos, ¿vale? Luego seguiríamos con las mascotas, luego vamos con la montura y así etc. Luego, bueno, en uno de esos tal vez saque un mismo día otro videito o dos videos al mismo tiempo mostrándole los eventos actuales, porque esto van apareciendo conforme pasa el tiempo. Entonces es lo que hay, gentita. Por lo demás, les agradezco muchísimo por haber llegado a esta parte del video. No se olviden compartir para que mucha más gente se siga uniendo, y sobre todo agradecerles por el gran apoyo. Un abrazo y espero que se la hayan pasado muy bien. Chao, gentita.